Bienvenido a Vapotherm Academy. Ha elegido dos herramientas para UCI neonatal destacadas en nuevos estudios. La efectividad de NC-PAP con una interfaz más suave, presentado por el Dr. Michael McQueen. El Dr. McQueen tiene más de 28 años de experiencia clínica y de liderazgo. Ha trabajado como director médico regional de Envision Healthcare, director médico de la UCI neonatal en el Phoenix Children's Hospital, así como varias UCIs dentro del Banner Healthcare System en Phoenix. También ha desempeñado el cargo de presidente regional del Grupo Médico de Pediatría y presidente del Grupo Médico de Obstetricia. El Dr. McQueen completó la residencia pediátrica en el Phoenix Children's Hospital, Maricopa Medical Center en Phoenix, Arizona, y su beca de medicina perinatal neonatal en la Universidad de Vermont, Burlington, Vermont. Sus contribuciones recientes sobre la terapia de alta velocidad, soporte respiratorio en recién nacidos se pueden encontrar en The Journal of Pulmonary Respiratory Medicine, The Journal of Health Economics and Outcomes Research y The Journal of Perinatology. McQueen es actualmente vicepresidente de Asuntos Médicos en Vapotherm. Antes de comenzar una puntualización rápida, la terapia de alta velocidad de Vapotherm es una herramienta para tratar problemas respiratorios. Las siguientes diapositivas transmiten los resultados del estudio con respecto al uso de la terapia de alta velocidad, pero los resultados individuales pueden variar. Vapotherm no practica la medicina ni proporciona servicios o consejos médicos. Todas las recomendaciones clínicas proporcionadas en este video son exclusivamente del presentador. Los profesionales deben consultar las instrucciones completas de uso y las instrucciones de funcionamiento de los productos a los que se hace referencia antes de su uso. Michael McQueen es un empleado de Vapotherm. Gracias a todos por ver esta presentación. Entré en neonatología en 1990. Fue entonces cuando me especialicé, dejé mi beca en la Universidad de Vermont, que fue un gran privilegio para mí estudiar allí con Jerry Lucy, Jeff Horvath y Roger Saul. Fue realmente un diferenciador para mi carrera. No sé si sienten lo mismo acerca de que yo estuviese allí, pero ciertamente apreciaré esta experiencia durante mucho tiempo. Así que este es mi 30º año en la práctica neonatal. Todavía trabajo turnos en mi clínica en Phoenix, Arizona, a pesar de que estoy trabajando a tiempo completo ahora como vicepresidente de Asuntos Médicos en Vapotherm. A lo largo de 30 años he visto muchos cambios, como estoy seguro de que muchos de ustedes también. Y una de las cosas que me llama la atención es lo mucho que debemos a nuestros predecesores. Todos estamos sobre los hombros de gigantes, los pioneros neonatales. Y creo que es bueno recordarnos a nosotros mismos, mientras tratamos de ver la adopción de nuevas tecnologías, abrazar nuevas ideas, abrazar diferentes palancas de ecuaciones fisiológicas a las que nunca hemos tenido acceso antes. Y entonces les voy a pedir que lo tengan en cuenta a medida que avanzamos. La neonatología, como todos ustedes saben, es una especialidad relativamente nueva. Realmente surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Antes de eso, las incubadoras de bebés eran solo para exhibiciones. Fueron exhibidas en exposiciones mundiales a finales de 1800 en Berlín, Buffalo, París, y de hecho hubo una incubadora permanente y una exposición de bebés prematuros que se estableció en Coney Island en 1903, que duró hasta 1945. Allí esencialmente no había UCIs disponibles hasta entonces. Nadie sabía qué hacer con los bebés prematuros, y algunos de estos bebés pequeños sobrevivieron a pesar de haber sido dejados y abandonados en los hospitales. Y fue entonces cuando se instaló la exposición con los bebés prematuros. Fue realmente un espectáculo aparte. Chicos con sombreros de paja y bandas en sus brazos, y con un cartel en la parte delantera que decía «Todo el mundo ama a los bebés», y con los manifestantes gritando «No pases por los bebés». Uno de los manifestantes más destacados en el programa de bebés prematuros en Coney Island fue un aspirante a actor llamado Archibald Leach, y tal vez todos nosotros en neonatología deberíamos recibir regalías hoy cada vez que vemos sus películas, porque más tarde adoptó el nombre artístico de Cary Grant y parecía que le iba muy bien, pero se abrió camino a la universidad y comenzó su carrera como aspirante a actor, cobrando 25 centavos por visita al programa de bebés prematuros en Coney Island. Parte de la historia que he visto en 30 años, y tal vez otros de ustedes han practicado el tiempo suficiente también, es lo que yo practicaba antes de que el surfactante fuera una rutina. Y de hecho, en 1984 me enseñaron en una conferencia sobre síndrome de distrés respiratorio que no podíamos dar surfactante a los bebés con falta de surfactante porque esto interrumpía su propia producción endógena de surfactante, como si fuera algún tipo de bucle de retroalimentación endocrina o algo así. Recientemente, en 2013, en el New England Journal Medicine, recordó que pensábamos que la ventilación oscilante de alta frecuencia era imposible,
que nunca funcionaría. Se creía que la ECMO nunca funcionaría en la población neonatal. No pensábamos que iba a suceder. Y de hecho, las primeras tasas de supervivencia de ECMO, reportadas a mediados de la década de 1970, fueron de alrededor del 15%. Y ahora sabemos, por supuesto, que las tasas de supervivencia están por encima del 90% para ECMO cuando es necesario. La fototerapia se desarrolló a finales de la década de 1950 y sin embargo, durante la década de 1970 e incluso en la década de 1980, a pesar de los considerables riesgos involucrados en la transfusión sanguínea, los líderes académicos experimentados continuaron insistiendo en que la transfusión era necesaria para tratar la hiperbilirrubinemia. Es difícil abandonar la ortodoxia, es difícil abandonar la práctica establecida. En nuestra defensa, en todas nuestras defensas colectivas, no conozco a un médico que se levante por la mañana y diga, voy a hacer la segunda mejor cosa que sé hacer hoy. Nosotros no hacemos eso. Pensamos que lo que estamos haciendo es correcto o de lo contrario no lo haríamos. Sin embargo, en consecuencia, me resulta difícil adoptar el cambio. Parte de esta dinámica está en juego ahora con la terapia de cánula nasal de alto flujo. Hay una creencia ahora que cualquier tecnología a través de una cánula nasal con altos litros de flujo es cánula nasal de alto flujo, y que todas las tecnologías de cánula nasal de alto flujo son las mismas. No lo son, como vamos a ver a continuación, y todavía hay una creencia bastante común de que la cánula nasal de alto flujo no se puede usar como soporte respiratorio primario en recién nacidos, tal vez como soporte post-extubación u otra terapia puente, pero no como soporte primario. Y de nuevo, una nueva idea difícil de adoptar y difícil de dejar de lado la ortodoxia. Parte de la confusión sobre la cánula nasal de alto flujo proviene de la propia literatura. Proviene de mezclar todas las cánulas nasales de alto flujo en la misma olla, como si fueran exactamente la misma terapia con exactamente la misma eficacia en su mecanismo de acción, e incluso en la nomenclatura. Cánula nasal calentada de alto flujo, soporte nasal de alto flujo, cánula nasal de alto flujo, cánula nasal de alta velocidad. Existen diferentes nomenclaturas en diferentes publicaciones, y parte de eso, a medida que tenemos en nuestras manos esta nueva tecnología, es adoptar una nomenclatura estándar y aprender a diferenciar de qué tecnología estamos hablando realmente cuando examinamos estos estudios. Durante esta presentación, me referiré a la tecnología de Vapotherm como terapia de alta velocidad, velocidad como elemento diferenciador aparte del flujo, y hablaremos de esa distinción a medida que la conversación continúe. Hemos visto estudios de post-extubación que parecen apoyar el uso de la cánula nasal de alto flujo. Claire Collins y sus colegas, utilizando un dispositivo de alta velocidad, demostraron que eran capaces de mantener a los bebés extubados mediante terapia de alta velocidad. En otro estudio, Anna Lavizzari y sus colegas en Italia realizaron un estudio sobre el uso de terapia de alta velocidad como soporte primario en el síndrome de distrés respiratorio, comparándola con el uso de CPAP nasal, y no encontraron diferencias en la terapia de alta velocidad en comparación con la CPAP nasal. Así que para esta conversación vamos a discutir la diferencia entre alto flujo y alta velocidad. Es importante y de hecho es realmente la mayor distinción entre tecnologías. Hablemos sobre el trabajo de la doctora Lavizzari y por qué la terapia de alta velocidad es en realidad una alternativa viable a la CPAP nasal. Y enfatizaremos que la FDA reconoció la diferencia y le dio a la terapia de alta velocidad un código de producto único y diferente al de la cánula nasal de alto flujo. Así que la terapia de alta velocidad tiene algunos mecanismos de acción. En pocas palabras, su principal mecanismo de acción es disminuir el espacio muerto extratorácico, es decir, el espacio muerto de las vías respiratorias por encima de la glotis al expulsar durante la expiración el CO2 exhalado. Esto mejora la ventilación y la eficiencia debido a que el gas se calienta, humidifica y se acondiciona óptimamente. Esto ayuda a preservar la capa mucosa y la función mucociliar. Y aunque esto no es CPAP, porque esta terapia es solo para pacientes que respiran espontáneamente, y si lo piensas, durante la inspiración, la presión intratorácica es negativa en los pacientes que respiran espontáneamente. Tenemos que acordarnos de no pensar en esta terapia como en un ventilador. No hay presión positiva continua en las vías respiratorias si la presión intratorácica es negativa durante la inspiración. Pero durante la expiración, cuando el bebé respira contra los vórtices de flujo de alta velocidad en el espacio muerto extratorácico, se genera una leve presión respiratoria positiva al final de la expiración. Se estima que es alrededor de 2 a 3 centímetros de agua de presión estimativamente. Así que comencemos y hagamos un paralelismo entre velocidad y flujo y hablemos de por qué es importante. Este es un gráfico que muestra el flujo volumétrico en el eje X
y qué velocidad se genera para cualquier flujo volumétrico en el eje Y. Use por ejemplo una tasa de flujo adulto de 30 litros por minuto solo porque es fácil de ver en el eje X. Puede ver que una cánula nasal de alto flujo, que es una cánula nasal estándar, genera aproximadamente 10 metros por segundo de velocidad, mientras que con una terapia de alta velocidad, la cánula nasal es capaz de generar 4 veces y medio esto, unos 45 metros por segundo de velocidad. La analogía para pensar en esta velocidad frente al flujo es una simple manguera de jardín. Si conectas la manguera a la pared, te paras allí y sostienes la manguera, digamos que hay 10 litros por minuto saliendo. Eso es un flujo alto. Si pones el pulgar en el extremo de la manguera, no has cambiado el flujo volumétrico, sigue siendo de 10 litros por minuto. Pero al disminuir el diámetro a través del cual sale este flujo, lo convertiste en una corriente en chorro y lo convertiste en un sistema de alta velocidad. La forma en que Vapotherm pone su pulgar en la manguera en su terapia de alta velocidad es a través de un diámetro menor interno de la cánula nasal. Externamente se ve exactamente lo que es, una cánula nasal flexible suave que es realmente difícil de distinguir de cualquier otra cánula nasal. Internamente, sin embargo, este diámetro interior de las puntas que entran en las narinas es más pequeño que una cánula de orificio grande estándar, y eso es lo que genera velocidad. El sistema, a su vez, está diseñado para soportar la presión retrógrada. Cuando coloca el pulgar en el extremo de la manguera, la presión aumenta, no hacia adelante, no en el paciente. Esto no es un dispositivo de CPAP. La presión aumenta en la manguera, en el propio dispositivo. Y de nuevo, el sistema de Vapotherm está diseñado para soportar esta presión retrógrada. Pues bien, esta velocidad y el lavado extratorácico de CO2 impactan en la ecuación de ventilación alveolar. La ecuación de ventilación por minuto, todos ustedes aprendieron en la escuela hace algún tiempo, que es el volumen corriente multiplicado por la frecuencia respiratoria. Pero donde el intercambio de gases tiene lugar a nivel alveolar, hay que modificar la ecuación y mirar la ecuación de ventilación por minuto alveolar, que es el volumen corriente menos el espacio muerto multiplicado por la frecuencia respiratoria. Y esto ilustra perfectamente la diferencia entre la terapia de alta velocidad y las modalidades basadas en la presión CPAP, BiPAP, BNI-PP. Todas impactan en la ecuación de ventilación alveolar, aumentando el volumen corriente. La terapia de alta velocidad impacta en otro componente de la ecuación de ventilación alveolar. Disminuye funcionalmente el espacio muerto extratorácico. De nuevo, solo el componente que está por encima de la glotis. Realmente no funciona debajo en la tráquea o bronquios principales o en la parte distal de las vías respiratorias. Pero estás lavando ese espacio extratorácico de CO2 exhalado para que el bebé no tenga que respirarlo de nuevo. Y debido a que es un lavado continuo, en realidad convierte ese espacio en un depósito de gas idealmente acondicionado, lo que funcionalmente conduce a una disminución del espacio muerto. Se puede ver en la ecuación que si se aumenta el volumen corriente en un 20% o disminuye el espacio muerto en un 20%, tendrá el mismo impacto positivo en la ventilación alveolar. Nunca hemos tenido la capacidad de impactar, sin ser invasivos, el componente del espacio muerto de esta ecuación de ventilación alveolar. Siempre se puede omitir el espacio muerto extratorácico. Es decir, se puede hacer, pero nadie lo considerará no invasivo. Y nadie lo considera un resultado satisfactorio. Usando la alta velocidad, a diferencia del alto flujo, puede disminuir el espacio muerto, descargar CO2 e impactar la ventilación alveolar sin afectar el volumen corriente. Un concepto diferente como la fototerapia en los años 50, chicos. Es un concepto diferente y es hora de aceptar que tal vez hay una manera más suave que la CPAP y la interfaz CPAP para mejorar la ventilación en estos bebés prematuros. Así que echemos un vistazo a parte de la literatura clínica que apoya esta afirmación y veamos la diferencia en la literatura clínica entre el alto flujo y la alta velocidad. En 2016, Roberts y sus colegas publicaron lo que ahora se conoce como el estudio Hipster, donde utilizaron una cánula nasal de alto flujo, no de alta velocidad, y analizaron a 272 bebés con síndrome de dificultad respiratoria. Este estudio en realidad dice que utilizaron ambos tipos de terapia, pero de 278 había 272 que estaban en alto flujo y 6 que estaban en alta velocidad. Este fue un estudio de alto flujo, y lo que encontraron cuando lo compararon con la CPAP nasal fue una tasa de fracaso en la cánula nasal de alto flujo donde el 25% de esos bebés necesitaron intubación y con la CPAP nasal una tasa del 13%, la mitad. Y de hecho, la diferencia fue tan marcada en medio de la evaluación que el estudio fue interrumpido por el Data Safety Monitoring Board.
La cánula nasal de alto flujo no es una alternativa viable a la CPAP nasal para el soporte respiratorio primario. Repito, la cánula nasal de alto flujo no lo es. Repitieron este estudio con el mismo grupo en diferentes unidades en una especie de definición del nivel 2 con bebés más grandes y desarrollados en lo que se denominó el estudio Hunter. Básicamente encontraron los mismos resultados: el doble de la tasa de fracaso con cánula nasal de alto flujo en comparación con la CPAP nasal. Así que de nuevo, la cánula nasal de alto flujo no es una buena alternativa, o una alternativa no inferior a la CPAP nasal, lo que nos lleva de vuelta a la doctora Lavizzari en Italia. Ella, en 2016, realizó un estudio aleatorizado utilizando terapia de alta velocidad versus CPAP nasal para soporte respiratorio primario en bebés con distrés respiratorio. Ella randomizó a 158 bebés al grupo de alta velocidad, 159 para el grupo nasal de CPAP, y no encontró diferencias en la necesidad de intubación entre los dos grupos. Una tasa de intubación de 10,8% en el grupo de la terapia de alta velocidad y 9,5% en el de CPAP nasal. Su conclusión fue que la cánula nasal de alto flujo a alta velocidad es una alternativa viable, una alternativa no inferior a la CPAP nasal para el soporte primario de SDR. Curiosamente, ella dio surfactante a los bebés que necesitaban en ambos grupos. Hubo aproximadamente un número igual de bebés en cada brazo que recibieron surfactante y no encontraron diferencias entre los dos. Esto es lo que nos lleva a decir que la tecnología y específicamente la efectividad del mecanismo de acción de esta tecnología importan a la hora de ofrecer soporte respiratorio primario a estos bebés. No en un ensayo controlado aleatorio, pero más evidencia de la eficacia de la terapia de alta velocidad fue publicada en 2019 por Sivanovich y sus colegas. Habían visto el estudio Hipster, habían visto la evaluación de la doctora Lavizzari y este grupo de investigadores en 2 UCI diferentes en el Reino Unido dijeron: oye, creemos que con nuestro uso de la terapia de alta velocidad estamos teniendo las mismas tasas que la doctora Lavizzari, el mismo éxito que la doctora Lavizzari, y no necesitamos rescate de CPAP nasal. Y entonces hicieron un estudio retrospectivo observando los bebés en sus 2 unidades diferentes. Se trata de un total de 381 bebés en los que utilizaron terapia de alta velocidad como soporte primario, sin ningún cruce de con CPAP nasal, ni rescate, ni nada más, y encontraron que sus tasas de intubación eran similares a las que la doctora Lavizzari publicó y a las tasas de intubación con CPAP, alrededor de 12,8%. Una vez más, esto apoya que la terapia de alta velocidad es una alternativa viable a la CPAP nasal para el soporte primario del SDR. En el apoyo post-extubación hay un poco más de comodidad. Hay algunos estudios que muestran que la cánula nasal de alto flujo también es equivalente a la CPAP nasal en un entorno posterior a la extubación. El Dr. Manley, nuevamente, y su grupo en 2013, hicieron este estudio post-extubación. Encontraron una tasa de fracaso del 34% en el grupo de alto flujo post-extubación versus 26% en el grupo post-extubación de CPAP nasal, pero el margen de inferioridad se definió de tal manera que no había diferencia estadística entre estos dos brazos. Así que concluyeron que el alto flujo post-extubación es tan bueno como la CPAP nasal para mantener a los bebés extubados. Claire Collins, en 2013, volvió a hacer una prueba post-extubación utilizando terapia de alta velocidad. En realidad sus resultados fueron diferentes del estudio de alto flujo, donde la terapia de alta velocidad solo tuvo una tasa de fracaso del 22% y la CPAP nasal tuvo una tasa de fracaso del 34%. Sin embargo, nuevamente, debido a los márgenes predeterminados de inferioridad, se determinó que no había diferencia entre estas dos modalidades en un escenario post-extubación. Una de las claves para generar alta velocidad es que hay que utilizar altos flujos, como algunas personas lo llaman flujos superfisiológicos. Y piense en la analogía de la manguera de jardín de nuevo. Si por la manguera está saliendo solo una gota, no importa si pones el pulgar en el extremo de la manguera o no. Tienes que usar flujos lo suficientemente altos como para generar alta velocidad. Esto plantea problemas de seguridad. Y en un estudio publicado en 2015, un grupo de autores, en 5 UCIs diferentes y un periodo de 3 años, analizaron los resultados de más de 1.300 bebés de bajo peso al nacer. No eran bebés comunes y corrientes, todos eran los bebés más pequeños, y compararon los resultados de la base de datos VON con los centros que usaban CPAP. Los 5 centros incluidos en el análisis retrospectivo
Trataron al 73% de los bebés con bajo peso al nacer con terapia de alta velocidad y utilizaron flujos altos, lo que significa tasas de 4 a 8 litros por minuto, incluso en neonatos prematuros en comparación con las unidades que usaban CPAP, que trataron al 69% de esta misma población de bajo peso al nacer con CPAP nasal, y no hubo resultados adversos en el grupo de alta velocidad. Hubo una disminución en los incidentes de uso de oxígeno a las 36 semanas corregidas, y hubo una disminución en el número de bebés enviados a casa con oxígeno en el grupo de alta velocidad. Pero en cuanto a los resultados adversos, no hubo diferencias entre los dos grupos, demostrando la seguridad y eficacia incluso en recién nacidos con bajo peso al nacer del tratamiento de alta velocidad. El Dr. Yoder de la Universidad de Utah reunió a un grupo de personas con experiencia en terapia de alto flujo y alta velocidad, 7 investigadores clínicos internacionales, e hizo un estudio de consenso sobre cómo usar la terapia de alto flujo en la UCI neonatal. Esta no fue una evaluación controlada y aleatoria, esta fue una metodología Delphi, donde uno no sabía de la evaluación del otro. El Dr. Manley preguntó a estos investigadores experimentados cómo utilizaron su tecnología de alto flujo a alta velocidad, cuáles fueron los flujos iniciales, cómo aumentaron el flujo, qué usaron para ralentizar el flujo, cuál era su alternativa si no tenían éxito con la cánula nasal de alto flujo, y tuvieron varias repeticiones de esas preguntas. A continuación, los investigadores encontraron las respuestas entre ellos y llegaron a las siguientes conclusiones. En primer lugar, hay que utilizar la tecnología correctamente. A diferencia de CPAP, este es un sistema abierto. Si entregas 7 y 8 litros por minuto en un sistema cerrado, por supuesto generarás presión. Pero esto es por diseño una interfaz abierta. Específicamente, no se debe de ocluir más del 50% de las narinas. E idealmente la boca del bebé debe estar abierta. Ese sería un ajuste ideal, y eso hace que sea prácticamente imposible generar presión sin previo aviso en el sistema. Si no me creen, perforen un agujero en la punta de un globo y traten de volarlo. No se puede hacer esto en un sistema abierto. 7 de los 7 investigadores estuvieron de acuerdo en que las tasas de flujo máximas, incluso para los bebés de menos de 1000 gramos, podrían aumentar hasta 8 litros por minuto. Una vez más, suponiendo esta interfaz adecuada de la cánula nasal. Coincidieron en que el calentamiento y la humidificación eran clave. 7 de los 7 investigadores estuvieron de acuerdo. Por lo general, la temperatura corporal de los bebés prematuros, de 36 a 37 grados, reduciéndola en momentos en que el flujo es medio, principalmente para prevenir o reducir la condensación, y el 100% de humedad relativa era ideal, o al menos acercándose al 100% dependiendo de los sistemas de humidificación. 5 de los 7 investigadores dijeron sí, usamos terapia de alta velocidad para el soporte primario neonatal con SDR. De los 7 investigadores, vale la pena señalar que 6 de ellos utilizaron terapia de alta velocidad exclusivamente o en parte. Solamente uno utilizó una cánula nasal de alto flujo exclusivamente. Así que esto resultó ser una buena guía para el uso de la tecnología de alta velocidad. Curiosamente, no hubo consenso sobre la interrupción. Algunos sacaron las cánulas tan pronto como alcanzaron flujos tan bajos como 3 y 4 litros por minuto, reconociendo que ya no estaban lavando el espacio extratorácico que era el mecanismo de acción. Otros dijeron sin daños, sin fallas. No le estás haciendo daño al bebé, son cómodos y dejaban al bebé con la terapia a flujo bajo durante semanas. Así que quiero presentar solo un estudio de caso que creo que es un buen ejemplo de que con experiencia y utilizando todas las herramientas que sabemos, cosas como el reclutamiento alveolar y el establecimiento de una CRF siguen siendo ciertas. Este nuevo mecanismo de acción en la ecuación de la ventilación alveolar no significa que todo lo que aprendimos sobre fisiología respiratoria esté mal. Es solo una nueva herramienta añadida. Este estudio, de caso, mostrará una especie de aplicación de todas las herramientas clínicas que creemos conocer, al menos ahora, y lo que se puede hacer al tratar de manejarlo en un bebé extremadamente prematuro, sin intubación, sin días de ventilador y sin ventilación con presión positiva en ningún tipo de sentido a largo plazo. Este es el caso de un bebé de 25 y 5 a 7 semanas de gestación que iba a nacer debido a una incompetencia cervical y el trabajo prematuro persistente. Nuestros colegas perinatales hicieron su trabajo habitual de mantener a su madre embarazada durante 48 horas mientras estaba medicada con esteroides. En el parto nació un bebé masculino de 860 gramos. Fue intubado y recibió surfactante en la sala de partos. Esto ya no es necesariamente una práctica rutinaria, pero eso fue hace varios años
y así fue como se manejó al bebé. Lo dejaron en el soporte convencional por cerca de 30 minutos mientras se colocaba el catéter umbilical. Entonces lo extubaron para ponerlo en terapia de alta velocidad a 7 litros por minuto. 860 gramos, 7 litros por minuto. Y el requisito de FiO2 era del 21 al 25%. El bebé recibía cafeína, no tenía ningún soporte de presión y con 30 horas de vida, solo por observación clínica, observando el trabajo respiratorio del bebé, el flujo se había destetado a 4,5 litros por minuto y todavía necesitaba solo un 21% de oxígeno. Se obtuvo un análisis de gases en sangre que mostró un pH de 7,36 y un CO2 de 42. Se trata de un bebé que recibió una dosis de surfactante en la sala de partos. Fue extubado a los 30 minutos de vida para terapia de alta velocidad, no tuvo más gases hasta las 36 horas de vida y parecía soñar allí, muy cómodo con interfaz de cánula nasal. Esta imagen muestra cuál es un buen ejemplo de la interfaz apropiada. Tenga en cuenta que la cánula nasal no ocluye más del 50% de las narinas y que la boca del bebé está abierta. Una vez más, este es un sistema abierto, por lo que la alta velocidad y la descarga de CO2 expiratorio tienen una vía de salida, y así no estás desarrollando presión inadvertida. Esta no es la mejor imagen para ilustrar, pero si miras de cerca en la esquina inferior derecha, verás dedos corriendo hacia el este y el oeste. Esta es la mano de la madre que está recibiendo al bebé de la enfermera cuya mano va hacia el norte y el sur. Y a las 27 semanas de gestación, este bebé está recibiendo cuidados tipo canguro con la madre. A las mamás les encanta, a las enfermeras les encanta, a los nutricionistas les encanta. La diferencia de la interfaz en comparación con la CPAP nasal es notable, es mucho más cómodo y menos invasivo para los bebés. Había mencionado anteriormente que la FDA consideró e hizo una distinción entre la terapia de alta velocidad y los productos nasales estándar de alto flujo. La diferencia está en un código de producto que la FDA dio a la terapia de alta velocidad. El código es el QAB y puede buscarlo en el sitio web de la FDA. En este momento, la terapia de alta velocidad es el único dispositivo médico con esta diferenciación de código de producto en la nomenclatura de la FDA. La indicación para la terapia de alta velocidad en la categoría de QAB es similar a los productos de ventilación no invasiva basados en la presión. Es decir, el dispositivo está indicado para aumentar y apoyar la ventilación de los pacientes con respiración espontánea. Esta es una forma de ventilación no invasiva que funciona a través de un mecanismo de acción diferente, como revisamos. En resumen, la alta velocidad es diferente del alto flujo y se basa en la efectividad de impactar de manera diferente la ecuación de la ventilación alveolar. La FDA ha hecho una distinción entre estos dos productos y debido a esta diferencia, la terapia de alta velocidad es una alternativa viable a la CPAP nasal para el soporte respiratorio primario en recién nacidos, como lo demostró especialmente la doctora Lavizari en su ensayo aleatorizado. Gracias por su tiempo y atención. Espero haber dado al menos algunas cosas en las que pensar y hablar, y espero una herramienta más. Esta interfaz más suave que actúa en una parte diferente de la ecuación de ventilación alveolar, respaldada por datos clínicos de eficacia y seguridad, con suerte será algo que considere agregar a su kit de herramientas para manejar a sus bebés prematuros. Buena suerte a todos ustedes y gracias por escuchar.